con Diana nos conocimos hace pocos años, hace unos 4 años en unos talleres de teología en ONSUR, que es una ONG católica ecuménica en Montevideo, y ella estaba trabajando, ella primero estudió sobre las religiones de matriz afro. Yo estaba primero enfocado en el tema de la laicidad, que era uno de los temas de preocupación que tenía y que tengo de la laicidad en las políticas sociales. Pero bueno, con la realización de la investigación del documental de Fe en la Resistencia, a mí me habían quedado en el tintero, y ahí después fue el reencuentro con Diana, me habían quedado en el tintero muchas historias. No sé si pudieron ver el documental de Fe en la Resistencia algunos, creo que sí, si no está disponible en la página de YouTube, pero el documental buscaba recoger los testimonios de resistencia de los cristianos a la dictadura. Y cuando yo y el equipo hicimos ese trabajo de recoger los testimonios de resistencia, hicimos como 50 entrevistas a cristianos católicos, protestantes y algunos judíos y menos, pero algunas personas de religión de matriz afrohumanista, y entrevistamos como 50 personas más o menos, y en el documental dura 80 minutos y filmamos 50 horas. Quedan muchas historias afuera. Y esas historias, cuando uno hace un documental en un lenguaje audiovisual, especialmente los profes o la gente más grande decían, pero acá te faltan fechas, te falta ubicación. Y en el lenguaje audiovisual uno no puede ordenar y fechar, o sea, puede hacerlo. Pero la obra en términos artísticos, por suerte había unos jóvenes artistas ahí que decían, no, el documental también tiene una dimensión de arte. Entonces nos quedó también como la necesidad de darle un marco histórico a esas historias de resistencia. Pero bueno, como también había historias de resistencia, había también historias de complicidad a la dictadura. Y quizás todavía de las historias de la resistencia en la historiografía, por lo menos a nivel de libros testimoniales, ya había algunos libros como del pastor Ademar Olivera, pastor metodista, y el sacerdote Perico Pérez Aguirre, que junto con Osorio protagonizaron el ayuno del Servicio de Paz y Justicia, el CERPAC. Había unos libros testimoniales de Ademar, de Perico hay un par de cosas, de Monseñor Partelli había algunas cosas. En la comunidad judía hay un libro de Eduardo Bleier, que es un desaparecido. Pero realmente, bueno, hay un libro de Carlos Del Monte, de la Iglesia Valdense, pero había como libros de algunas historias, pero no había en la historiografía uruguaya. Queda feo que le diga yo, porque yo no soy historiador, estoy aprendiendo ahora con los historiadores, con Floquetas, con Baña Margarián, pero los profes de historia nos reconocían de que la historiografía uruguaya en relación al pasado reciente no había abordado el tema de la religión de una forma sistemática, o por lo menos de tratar de compilar una mirada sobre este tema de una forma integral. Y también que no quedara solo como en el documental del rol de la resistencia de las iglesias a la dictadura, sino que también abordara la complicidad de grupos religiosos y de actores religiosos de la dictadura. Y también con Diana nos parecía importante que el libro no quedara solo en Uruguay, porque estos fenómenos claramente son geopolíticos, son regionales, son transnacionales, y cuando uno piensa el fenómeno religioso, la religión en sí es un hecho político-cultural regional o transnacional. Los valdenses no vinieron acaso en Uruguay, o los católicos no están evidentemente solo en Uruguay. Ninguna iglesia de estas, por lo menos, o sea, si fuésemos un país quizás más grande podríamos encontrar fenómenos solamente más locales, pero todos estos fenómenos religiosos, cuando uno los analiza desde un punto de vista político y cultural, son fenómenos regionales. Y nos parecía importante analizarlos en el periodo de la Guerra Fría, porque el periodo de la dictadura, por más que es el foco del libro, nos quedaba corto en el análisis de procesos culturales y políticos más amplios. Y más cuando uno analiza, en este caso que la pregunta provocadora de Cristo, cuando uno analiza narrativas religiosas y procesos de cambios, no empiezan de la noche a la mañana. Y realmente uno tenía la tentación de empezar, por lo menos, si no empezaba con Cristo, empezar con Colón. Justo ahora fue. Bueno, ¿dónde empezamos a contar esta historia? Porque la historia esta empezamos en el pueblo de Israel. Pero bueno, el libro evidentemente nunca va a ser exhaustivo en ese sentido, pero sí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 buscamos dar una introducción para alguien que quizás que es un lector uruguayo promedio que no conoce. Incluso la editorial nos dijo, Canal del Fin de Siglo, dijo, hagan un glosario. Y el libro tiene un
glosario atrás que dice qué es protestante, qué es católico integrista, qué es valdense, qué es metodista, qué es protestante histórico, qué es ecumenismo. Todas esas palabras que ahora yo las estoy un poco usando, dando por hecho que manejamos un lenguaje, pero no manejamos un lenguaje conceptual en términos de la religión, porque en la educación que recibimos en Uruguay en general no tenemos un conocimiento de la diversidad religiosa ni de la historia de la religión. Así que el libro en ese sentido también busca ser un poquito pedagógico, o tiene un poquito esa intención, y los primeros capítulos dan una mirada geopolítica del conflicto político-religioso, que claro, desde el rol de Estados Unidos es un poco más, quizás más evidente, porque Estados Unidos claramente su narrativa religiosa está desde su fundación, pero también lo peculiar de tomar en cuenta que en la Unión Soviética cumplió la religión algún papel, que es algo de lo que quizás conocemos menos, y de eso un poquito también abordamos. Y yo les quería mostrar algunas imágenes también, porque una de las cosas que tratamos de hacer es un trabajo de archivo. Y el libro de alguna forma, después de todos los esfuerzos técnicos que hicimos con José, el libro de alguna forma tiene como estos tres niveles. Trabajo de archivos de inteligencia, Wikileaks, lo más conocido como nombre, pero fuimos al archivo histórico metodista, valdense, católico, sur, a los archivos de inteligencia. Por suerte habíamos ido antes de la pandemia, porque después con la pandemia ya fue un poco más difícil. Hicimos también un trabajo de traducción de documentos, hasta una traducción del ruso, que fue quizá lo más complejo. Y sí, tiene un trabajo de collage, el libro adentro. Marilyn Reina y Víctor Aragón, que son los mismos que hicieron el documental, hicieron un trabajo lindo de armar collage, porque también buscando imágenes de la época, y las imágenes también transmiten, son muy fuertes, ¿no? Justo Broquetas coordinó un libro recién ahora que está sobre el anticomunismo en imágenes en el Uruguay, es muy gráfico en ese sentido. Bueno, no les voy a contar quiénes son las imágenes, pero más o menos algunos van a conocer. Bueno, acá hay unos pastores, un metodista de Valdense, Carlos Montes de Segui, ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que era uno de los grupos que de Uruguay, en Uruguay pasaron, hubo producción teórica también y conceptual importante. Los cuadernos de marcha, que también cuando uno piensa en la producción en el contexto secular, digamos, laico, y una estudiante de la Facultad de Comunicación me está haciendo su tesis y su pregunta de investigación es ¿por qué hubo tanta producción en la prensa secular? Tanto en La Mañana, El Diario, El País, BP Color, Marcha, o sea, de distintas tendencias ideológicas, hubo una gran atención al hecho religioso, comentarios de las cartas, de las encíclicas, pastorales. Esto, por ejemplo, es sacado de fotos del Diario El Popular, una concentración en homenaje al asesinato de Martin Luther King, en la explanada de la Universidad de Montevideo, donde participaron también esa confluencia de esta época, ¿no? Que es bien interesante. Partelli, Emilio Castro, el coro de la comunidad afro, el coro del Ejército de Salvación, o sea, una mezcolanza, diríamos hoy, líderes de la universidad. Bueno, claramente un tiempo muy fermental. También una cosa que buscamos, justo hoy lo hablamos en la radio con el periodista Milton Dunn, que hablamos del tema acá, que el libro, así como el documental, busca problematizar esta idea que quizás en los estudiantes, algo que hay varios profes acá, buscamos problematizar de que la dictadura fue un tema de tupamaros contra militares y poder ver la complejidad de actores que había, de la sociedad civil, de las pastorales, de los partidos que no tomaron las armas, que fueron la mayoría, de los sectores políticos distintas que tenían posturas no violentas, de los sectores religiosos. Bueno, ahí algunos, Emilio Castro, bueno, en el anterior estaba Partelli, Hilda Vence, Smith, el pastor Smith era un pastor de la generación de Martin Luther King, que fue el que fundó el Servicio de Paz y Justicia para América Latina, el CERPAC, en los años 60.
antes de la fundación de la nueva etapa del Serpaj en el 81. Obviamente que a nivel regional Pablo Freire como una de esas figuras. Bueno, esto es un póster de hay gente de la pastora. Creo que es una jornada de la juventud como de los 80, por ahí tenemos esperanza de construir el Mañana Unidos. Pues es una cosa que algo interesante, cuando uno revisa las fichas de inteligencia, hay dos cosas que son interesantes. Las cosas que a los militares les preocupaba que hacían los cristianos, que son muy curiosas a veces, no sé. Los scouts, porque tenían la Biblia latinoamericana, como algo subversivo, pero también la fecha en que empiezan a perseguir a los cristianos, a perseguir o a controlarnos, por ahí en ese contexto sería controlarnos, así, la palabra es medio ambigua. En el año 63 ya empieza el registro de actividad subversiva, peligrosa, en las fichas de inteligencia de algunos pastores y curas. Y una de las cosas que les molestaba, y la actividad era reunión en la acción cristiana, alguien en la CJ acá, reunión en la acción cristiana de jóvenes de Montevideo, el pastor fue tal, estuvo visitando los países del bloque del este y vino a dar una charla sobre el socialismo real y el cristianismo. Y eso eran las primeras anotaciones en las fichas de un sanducero, justo Iber Conteris, no sé si el escritor. Una de las fichas más gorditas era la de Iber Conteris, y él, junto con Emilio Castro y Julio Santana, tres metodistas, fueron de los primeros uruguayos, en el ámbito eclesial, ¿no? Porque del ámbito político seguramente habrían ido otras personas, que habían ido a países del este a dialogar con los teólogos checos, con los teólogos rusos, tema curioso. Después la visita una reunión de Camilo Torres. Este es el tema de Dayana. Dayana está terminando su tesis de maestría sobre los cristianos en el MLN y en los grupos de acción unificadora de los ABO. Y ha trabajado e investigado hasta descubrir, como les comprobar, de que efectivamente existió una columna cristiana dentro del MLN. Y bueno, está el rol del padre Zaffaroni y también la importancia de Camilo Torres en su influencia como mártir, trascendiendo totalmente el ámbito cristiano, como figura icónica de ese sector de la izquierda, más allá de lo religioso. Bueno, acá hay un pastor y un laico metodista de Eber Cardoso, el papá de Tabaré Cardoso y Catalina, Oscar Delgado. Ellos, junto con dos grupos de jóvenes enteros de la Iglesia Metodista de Montevideo, que se unieron y hicieron una agrupación revolucionaria cristiana, que después, sectores de estos, algunos después se unieron al Fidel, que es otro dato poco conocido en ese momento. Bueno, Beatriz Benzano, bueno, hay otras personas, Arismendi, esto sí me voy a tener un segundo para contarles otra de las curiosidades que tiene el libro, de las novedades, vamos a decir. Esta es una carta que dice Cristianos contra el socialismo. Y esta carta de Cristianos contra el socialismo, que tiene 3 páginas, están ahí en el libro, junto con esta carta que está ahí, que es una carta de Margaret Thatcher, dirigida a una ciudadana anglo-argentina que vivía en Uruguay, en Montevideo, hablan del papel de esta ciudadana inglesa de operación y de lobby político a favor de la dictadura en Uruguay. Digo Montevideo porque la señora esta vivía en Montevideo, y realmente su acción fue muy montevideana, pero muy internacional. Ella realizó informes de las actividades subversivas de los grupos cristianos, combatiendo esto que el libro de Broquetas también plantea, el problema de la infiltración comunista en las iglesias. Así como en el ámbito católico, tradición, familia y propiedad, que era un grupo de matones, lo que es el catolicismo integrista, veía como un problema a denunciar, y lo hacía efectivamente frente al Papa. Frente al Papa, Pablo VI, mandaban cartas, juntaban firmas, hacían denuncias en los diarios, en la prensa, de que había una infiltración comunista, de que los obispos, los curas de la Iglesia Católica estaban enseñando de marxismo y no de la Biblia. En el ámbito protestante, una de estas personas que hacía una acción parecida era esta ciudadana inglesa, que no lo hacía, aunque lo hacía a nivel local, principalmente lo hacía a nivel internacional. Mandaba cartas al Consejo de Iglesias, que es el organismo protestante
representantes, mandaba cartas al BBC, al New York Times, al Buenos Aires Herald, medios todos en inglés principalmente, y decía que no había que financiar la Facultad de Teología, por ejemplo, donde estudiaban pastores, el ICEDET. Decía que el ICEDET estaba corrompido totalmente por el marxismo, decía que la Iglesia Metodista y la Iglesia Valdense en Uruguay también eran una cuna de marxistas y bueno, decía ese tipo de epítetos digamos, de ideas que eran muy similares a lo que decía la TFP, o sea, lo mismo que decía la TFP de la Iglesia Católica, del sector de la Iglesia Católica. Y bueno, esta señora tenía esta actitud, esta acción de lobby y un grupo de mujeres, o sea, esto no era conocido, no era conocido en Uruguay. Y después se tenían grupos de lobby de mujeres, que estaba un poco trabajado en el libro, pero ese es mi tema de trabajo ahora para la maestría sobre el lobby del sector, digamos, sería los orígenes de la derecha evangélica en Uruguay. Estamos hablando de mediados de los 60. También otro dato peculiar de esa época, creo que ahora aparece, ahí está, esta es ella, esta señora que está ahí, Irene Shepherd se llama. Tenía dentro de muchos proyectos traer 10.000 rodesianos, personas de Rodesia. No le voy a spoilear todo el libro, pero después de un par de cosas que realmente fueron en Rodesia y en otras colonias británicas en África, estaba dando un proceso de descolonización justo cuando estaba la dictadura en Uruguay entre el 75, 76, 77. Y había una preocupación de dónde ubicar a estos colonos blancos en países de reasentamiento, queríamos contar carga del siglo XXI. Y bueno, yo cuando investigué el archivo de esta señora y veía este proyecto, yo es un delirio, una señora inglesa que tomó demasiado té en Montevideo. Pero no era un delirio. Realmente durante mucho tiempo pensé que era una cosa muy personal, pero después, cruzando información de otro archivo del cual investigué, es el archivo del terror de Asunción. En Asunción se descubrió hace unos 10 años ya un archivo que durante todo el periodo de Stroessner se juntó toda la información de congresos anticomunistas, de actividades de inteligencia, del Plan Cóndor, de todo el trabajo en la región. En Asunción había un archivo que estaba hasta en Democracia en Paraguay, estaba ahí intacto, hasta que un abogado paraguayo lo descubrió. Bueno, ese archivo ahora está disponible, bastante disponible, y investigando este archivo pude acceder a algo que se conoce como el Plan Banzer. Hugo Banzer era el dictador en Bolivia en este periodo histórico de mediados de los 70, y bueno, se desarrolló un plan para combatir esto de la teología de la liberación en Latinoamérica. Y Banzer también tenía dentro de sus proyectos con Strauch, que era su ministro del Interior, que ambos eran descendientes de alemanes, nada contra la descendencia alemana, que yo también cargo con esa mitad, pero tenían una idea eugenésica, similar a lo de la señora esta inglesa también, de que había que poblar América Latina, Uruguay, en el caso de la señora, con migrantes blancos de las colonias europeas. Que eso era lo que iba a generar desarrollo, progreso. Algunas ideas no han cambiado mucho en el mundo, o se repiten estas ideas, lamentablemente. Y bueno, y Banzer, Strauch, que era el ministro del Interior de Banzer, dice: solo hay dos países que seguimos, lo dice al diario El País de España, y ahí fue que llegó, no era una idea. Solo hay dos países que seguimos interesados en este proyecto de traer los colonos blancos, perseguidos por los comunistas negros de África, que es más o menos la terminología de la época. Bolivia y Uruguay. Y bueno, en Uruguay la señora era la encargada del proyecto, no lo voy a contar más en el libro. Que lean el libro. Y esa es la iglesia, para los que han ido bastante a Montevideo: Biblioteca, Facultad de Derecho, Biblioteca Nacional, Guayabo, Tristán Arbaja. La única es parecida a esta iglesia, porque la arquitectura inglesa, no hay muchas iglesias en Uruguay que tengan esta arquitectura de ladrillo salavista gótico, o neogótico, no sé cómo se llama. Y bueno, esta iglesia que está ahí era la iglesia metodista de habla inglesa, hasta la época de la dictadura, donde hay una fractura entre la comunidad metodista de habla inglesa y la comunidad metodista uruguaya. En esta comunidad los dirigentes eran esta familia inglesa, y dentro de los dirigentes también estaba el jefe de la CIA de Montevideo, dentro del board de la iglesia. Cosa también que yo lo había leído
en un libro de Emilio Castro, el pastor metodista, pero realmente hasta hace pocas semanas que tuve en mis manos la ficha de membresía del jefe de la CIA, yo tenía cierta duda de si efectivamente esta información la habíamos cruzado, bueno, el libro de Emilio Castro y un libro de un ex agente de la CIA que se llama Philip Age, un libro bastante conocido. Pero bueno, en esta iglesia, la iglesia Manuel, se cosían muchas habas a finales de los 60, principios de los 70. Una comunidad pequeña, de unas 100 personas más o menos, pero bueno, estaba parte importante del empresariado norteamericano, británico y el personal de las embajadas en esa pequeña comunidad. Bueno, acá esto es una imagen, bueno, Margaret Thatcher, Bordaberry, arriba, creo que es Dami Trone. Sí, Dami Trone. Bueno, Dami Trone era católico. Vamos a contar uno de cada, para contar uno de cada lado, ¿no? Bueno, estos extractos del Congreso Anticomunista. También otra cosa que me llamó la atención, ¿quiénes fueron los que fueron al Congreso Anticomunista por Uruguay en ese año, en el 77? Voy a decir alguna memoria. Bueno, gente de la TFP, yo ahora no me acuerdo de memoria, Yanatacio creo que era con. No, Yanatacio no era. No, Boaventura Campiglia Cámpora, ahora me acuerdo. Boaventura Campiglia Cámpora, es uno de los que fue. Roque Moreira, no sé si saben quién es. Dirigente de Cabildo Abierto actualmente, padre de la ministra. Es el padre de la ministra. Y otros dirigentes vinculados también a sectores del nacional. En el Partido Nacional había un sector muy antiguo, semita, nacionalista, con ideas muy nacionalistas, ultranacionalistas sería la palabra. Y bueno, confluían. Y también actores que confluyen, que son en el libro hay una parte, vinculados al grupo de la unificación, la Iglesia de la Unificación, conocido como Secta Mu. Y bueno, ahí también se tocan actores políticos de esa época y de esta época. El libro también tiene un capítulo que nos pareció interesante dedicar a los cristianos que estuvieron presos políticos. Y un poquito, realmente es como un ensayo de este tema, que para profundizarlo mucho más, que es cómo se vivía la espiritualidad en la cárcel. Y cómo era la espiritualidad tanto para los creyentes como para los que no eran creyentes y tenían en esa situación tan extrema una búsqueda espiritual. Bueno, otros sanduceros, Henry Engler también es sanducero, ¿no? Bueno, desde experiencias espirituales como la de Henry Engler, que no viene de una familia cristiana, o sea, por lo menos él no viene de la práctica cristiana, creo que en sus antepasados probablemente sí. Otros como Iber Conteri, que hay un collage de Iber que encontré en el archivo metodista, un collage que él hizo en la cárcel con recortes de revista. Fue muy emocionante, se lo pasé a su hija y nunca lo había visto porque era un collage que no sé, de alguna forma paró ahí en el archivo. Y después de las celebraciones ecuménicas, que le decían las misas, que le decían los presos, donde iban personas creyentes y no creyentes al encuentro. Y recogemos el texto tan emocionante de Eduardo Galeano, de la comunión de las manos vacías, que quizás alguno lo ha leído, donde se hacían estas celebraciones, estas misas, como forma de dar esperanza, ánimo a los que estaban presos. Y bueno, Miguel Brum, que es el que le cuenta el cuento a Galeano, que también estuvo preso, pastor, dice que también celebraban en algún momento sin tener los símbolos. Pero eso era la comunión de las manos vacías. Así que en este capítulo recogemos estos testimonios también de los cristianos que fueron asesinados en la dictadura, que también es algo que se conoce poco. Un pastor bautista, que es el único pastor, por lo menos que nosotros, el único pastor asesinado en dictadura, Héctor Jurado de Avellaneda, que era un pastor de Estación Atlántida, que era un tipo muy destacado, había estudiado teología, escribía en diarios, era del movimiento socialista. Después, bueno, me voy a olvidar, porque son 7 u 8 casos, no lo tengo todo de memoria. Inaldense Olivera, que era un sacerdote católico, un joven luterano de Rivera, que lo mataron en un encuentro ahí con 19, 20 años, que era un líder ecuménico en Rivera. Bueno, ahí hay protestantes y católicos que recogimos su historia. Y después en el capítulo 9 hablamos de la salida democrática.
no solo del Serpaj, y quizás de lo que hablamos menos porque es de lo que está escrito más, en cierto punto, de la historia del Serpaj, sino también de todas las expresiones ecuménicas, también como hubo acá en esta propia iglesia donde estamos acá, en Paysandú, en Salto, acciones de solidaridad con los familiares, que eran familiares de los presos políticos, también con por ejemplo, con el testimonio con Belela Herrera, que nos hemos juntado muchas veces y está muy emocionada por todo este proceso, de ver cómo eran las rutas de salida para los que se iban al exilio, también con Juan Raúl Ferreira, que él también, igual que otros referentes, desde el exterior tenían un trabajo de incidencia y de solidaridad. Este es un pedazo del cuaderno de Romy Lezama, que era un cura jesuita que escribió también cuadernos de la cárcel. Este es el collage de Iber, es una cara de Jesús. Este es un extracto de la comunión de las manos vacías. Ahí está Juan Raúl y Oscar Uriol, algunos que estuvieron ahí. María Josefina Pla, en el plebiscito del no. Ahí el ayuno del Serpaj. Belela es la del lente joven. Belela, Dema, Pelito, María Teresa Escar, que era una trabajadora social, que era la referente al NUR en esa época. Y bueno, acá un poquito de algunos de las imágenes y bueno, la idea es que es una charla. Yo ahí tengo el video de Magdalena Broqueta, sé que a algunos les gusta, voy a poner a Magdalena para tenerla como profe historia, pero la idea es que se genera un intercambio. Sé que hay varios profes de historia acá, eso es algo que para mí como persona que no vengo del ámbito de la historia, sí, ahora hemos devenido con Dayana en hacer este esfuerzo. Nos sentimos muy contentos porque la comunidad de profesores de historia nos dio para adelante y nos reapoyó. La Asociación de Profesores de Historia y varios historiadores de esos que son para nosotros de los manuales que hemos leído, como Caetano, que nos acompañó en todo el proceso, como Rico, como Broquetas, después en Valdense encontrarme con Roger Gemonat, con todos esos profesores que uno tuvo en la facultad y bueno, eso también destacar, porque no solo, ahí en Valdense cuando estaba el otro día, digo, no solo darle gracias a los pastores, a los curas, que uno le puede dar gracias más veces, darle gracias a los profesores de historia que uno hace y se interesa por estas cosas también, y hicimos este esfuerzo de sistematicidad gracias a lo que aprendemos en la universidad. Así que bueno, escuchamos a Magdalena y ahí abrimos el diálogo. Historiografía y tampoco la memoria social no ha profundizado en la participación de los movimientos católicos en lo que fue una verdadera cruzada anticomunista en los largos años 60. Una cruzada que unió sectores de la derecha política, social, empresarial, militar, que no necesariamente coincidían en otros aspectos. Dos capítulos del libro ¿De qué lado está Cristo? Están dedicados a las derechas religiosas y recorren la diversidad de grupos y de movimientos que combatieron ideas y prácticas que consideraron peligrosas, subversivas, entre comillas, en organizaciones de población cristiana o en el discurso y en la acción de líderes y de militantes. El libro identifica dos sectores, uno más vinculado al catolicismo integrista, hispanista, de más larga data en el país. En este sector, desde comienzos de los años 60, se ubican organizaciones neofascistas, el núcleo uruguayo de tradición, familia y propiedad, la JU, el semanario Azul y Blanco, e incluso el pensamiento del presidente Bordaberry, ligado al carlismo, que se oponía al parlamentarismo y al liberalismo político. Y otro sector más vinculado al fundamentalismo evangelical, en el que se visibilizan una serie de organizaciones asociadas a la derecha religiosa estadounidense. Además del mapeo de las organizaciones, los capítulos transcurren entre historias de espías, movimientos de mujeres de derecha y redes anticomunistas internacionales, globales y regionales, ¿no? Como la Liga Mundial Anticomunista, con sede en Taiwán, y su filial latinoamericana, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, en cuyas reuniones participaron activamente delegados uruguayos. O también la llegada de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon, que aterrizó en Uruguay en 1981 con mucho dinero y con un ambicioso plan de inversiones. Después hay dos videos más que lo pueden pichar. Un comentario de Nicolás Panotto, que es un teórico
miradas, y también de Lilian Celiberti, de Movimiento Feminista. Y bueno, abrimos la conversación. Agradecer, bueno, acá llegó a Nicolás, al pastor, que es uno de los que también acompañó, a Iván, a la Intersocial también, como dije, a los profes de historia. Y bueno, sin mucho protocolo, el que quiera levantar la mano. Solo protocolo COVID. El libro se llama ¿De qué lado está Cristo?, ¿verdad? Yo le puedo replantear la pregunta. ¿Cristo tiene que estar de algún lado? Justamente eso fue lo que Carlos del Monte, un pastor valdense, me decía: Cristo no puede estar en ningún lado, no puede tomar partido de ningún lado. La pregunta un poco provoca, porque la historia, el libro muestra los posicionamientos y la polarización. A mí la pregunta yo la retomé, inspirado un poco leyendo a John Sobrino, que es un teólogo de la liberación del Salvador, que decía, bueno, mientras muchos generales en nombre de Cristo masacran a los pueblos, Ríos Montt hizo un genocidio en Guatemala en nombre de Dios, un evangélico pentecostal, Pinochet, y si uno hace la lista de los latinoamericanos que conocí, casi todos en nombre de un Dios más católico integrista o evangélico conservador, más o menos más, en nombre de Dios y de Cristo. Del otro lado, decía John Sobrino, en realidad Cristo está, desde su comprensión, del lado de los campesinos, los oprimidos, los pueblos originarios. Entonces, claro, uno desde una perspectiva de fe puede decir, no, Cristo no toma partido político. No toma políticos partidarios, pero sí, desde distintas comprensiones, voy a decir, toma opciones. Para los que afilian a la teología de la liberación, Cristo tomó el lado de los oprimidos. Para los que afilian a lo que Rubén Driu, un teólogo y filósofo argentino, dice, la teología de la seguridad nacional, para los que creen en esa teología de la seguridad nacional, Dios está al lado de los dictadores y del lado de la autoridad y del poder. Y si no, hay que mirar muy cerca en el mapa. En Brasil, y ese presidente también cree que Dios es el que lo mandata a hacer su proyecto político. Entonces, el libro provoca a pensar sobre eso. Señor. No, yo quería, pensando un poco, ¿no? Muy interesante la pregunta que el señor te hizo. Yo creo que si vamos a los valores fundamentales detrás de la figura de Cristo, ya sea del protestantismo, del catolicismo, del judaísmo, yo creo que es claro que, por lo menos para mí, la postura de Cristo está al lado de la justicia y de la opción por los más pobres, ¿no? Esa me parece, por lo menos se me ocurrió que podría ser algo importante, no sé qué pensás tú, que has Bueno, mucho más que yo. Ahí tendría que hablar como cristiano. Claro. Como cristiano que soy, Como como cristiano comprendo que esa es mi comprensión de la fe. Pero como investigador debo dar cuenta de que otros tienen otras posturas de la comprensión del cristianismo, por más que no sea la mía. Pero, claro, sí, como... Desde la filosofía cristiana, diríamos, podríamos responder eso o no. Depende de qué. Es que ellos también tienen los que creen del otro del Cristo que defiende los valores tradicionales y la familia y la propiedad, también tienen una biblioteca y de filósofos cristianos también que los apoyan. No digo, no es que la otra postura no tenga sustento teórico, o sea, sí. Lo interesante quizás es, pasada la Guerra Fría, y la pregunta sería como sociedad, y más me pongo como en un otro lugar que no es ni investigador ni cristiano, ¿podemos construir una sociedad plural más allá de nuestras creencias, nuestra comprensión de Cristo, nuestras creencias ideológicas o nuestras ideas ideológicas, nuestras perspectivas ideológicas? Y bueno, debería haber ciertos mínimos comunes que para vivir en democracia deberíamos todos comulgar, por usar una palabra que deberían ser los derechos humanos, el respeto de la libertad. Pero asimismo, ni siquiera los derechos humanos, que es un acuerdo universal, intercultural, ni siquiera, tampoco ni todos los países, ni todas las personas han firmado ese acuerdo.
Así que es bien complejo. Sí, yo digo, bueno, el Cristo en el que yo creo estuvo al lado de los oprimidos, de los pobres, y está con Julio, que está acá, está por presentar su libro. En ese sentido, justo de mañana hablamos, comulgamos con Julio Bófano, que en el Cristo que creemos está al lado de las víctimas y no justificando ningún tipo de abuso, violencia, maltrato, violencia de ningún tipo. Entonces, pero claro, el tema, Perico Pérez Aguirre, ahí nosotros tomamos una frase y dice, el tema que en la cultura occidental y cristiana, dentro de los símbolos que más funcionan, el símbolo del cristianismo tiene un poder importante. O sea, incluso en Uruguay, que nos autopercibimos, nos autodefinimos como tan laicos y no sé qué, la fuerza del poder del símbolo cristiano es importante. Incluso cuando las iglesias no están tan llenas, como hace 50, 60 años, eso no quiere decir que la religión deja de tener un efecto político-cultural relevante. O están llenas otras iglesias, eso sería para otra conversación. Pero incluso aunque estén llenas otras tendencias, es interesante que igual, para las personas que se definen incluso como ateas o agnósticas, los símbolos cristianos tienen sentido. Desde la ciencia política, algunos autores dicen que también el Estado en sí, o sea, las funciones que el Estado toma, que son las funciones que antes cumplía la religión, ni que hablar de lo más evidente, casamiento, bautismo, registro, cementerio, etc., son funciones religiosas que el Estado seculariza y toma para sí. Y en el caso uruguayo, que tenemos una cultura, algunos antropólogos dicen, bueno, tenemos una religión civil, que es la creencia en los símbolos civiles, el himno, la bandera, la escuela con la moña, laica, blanca, o sea, tenemos también nuestros símbolos que tienen un lugar como religión civil. Pero bueno, es interesante que estos símbolos civiles y los religiosos no son tan distintos, cumplen funciones sociales, pero el cristianismo también sigue teniendo su rol. Te quería hacer una pregunta. Sí. En el mismo sentido, digo, ahora, traspolando esa realidad que se vivió, digo, que no salió mucha luz, pero algunos la vivimos, en la actualidad, donde vemos que hay ciertas religiones que forman parte de la política partidaria, que están jugando un rol mucho más directo, y no lo vemos solo en Uruguay, lo vemos en Brasil es más que obvio. Ahora, ¿cómo está jugando ahora el rol de las religiones, de ciertas religiones, en las políticas de gobierno en Latinoamérica? En Latinoamérica, en términos de religión y política, hay dos tendencias claras: la disminución del catolicismo y el crecimiento del neopentecostalismo. O sea, eso es incluso la elección del Papa Francisco, que en un momento fue leída como tratar de recuperar el bastión del catolicismo en la geopolítica mundial, donde Latinoamérica es el continente donde todavía hay más católicos. Brasil es el país donde todavía hay más católicos, pero las estadísticas indican que en 10 años va a haber más pentecostales y evangélicos que católicos en Brasil, el país que hoy tiene más católicos del mundo. O sea, entonces, tenemos cambios en las tendencias religiosas que eso seguramente implica cambios en lo político. Hay que ver, porque tampoco lo pentecostal, lo neopentecostal y lo evangélico, eso claramente no es homogéneo, porque hay mucha diversidad interna, pero también las religiones van cambiando con el tiempo. Ahí es mi cuota de esperanza. Es difícil, yo sé que está difícil, pero hay que tenerlo. Porque si no estamos fritos, estamos fritos angelitos, dice la canción. O sea, yo creo que con los brasileños lo estamos conversando bastante con gente en Brasil. Por ejemplo, Brasil, el PT sabe, por ejemplo, Lula sabe, o cualquier candidato de derecha o izquierda sabe, que si no habla con el sector evangélico pentecostal no tiene chance ninguna de ganar una elección. Lula ganó elecciones, sí.
Sí, Lula en la segunda y en la tercera, en la segunda de Lula y en la tercera con Dilma ganaron dialogando. Bueno, después está a discusión para ellos de qué es lo que van a negociar, qué es lo que no van a negociar. Eso es interesante tomar en cuenta, analizar. Pero voy a ir capaz más a lo que yo creo. Lo interesante es, y también Uruguay y Brasil es muy distinto también, ¿no? O sea, nosotros estamos en un estado laico que por más que haya tendencias, ideas, posturas, tenemos casi 100 y algo de años de estado laico y hay vamos a decir, hay ciertos gérmenes machistas en la sociedad, gérmenes en el buen sentido en este caso quizás, hay ciertos valores del vallismo que realmente generan cierta actitud a ver de una forma crítica, por ejemplo, algo que yo investigué y creo que va por ahí tu pregunta, es la participación de iglesias en sectores políticos partidarios con su estructura religiosa y con su militancia. Y sí, eso orada a la democracia. Si tenemos iglesias o grupos religiosos que participan en elecciones políticas, afecta el sistema de partidos, debilita a los partidos políticos. También habría que preguntarle a los partidos políticos que le permiten que actúen las iglesias en su interior y le definan la agenda, la responsabilidad que los partidos políticos tienen también para defender los sistemas democráticos. Y también cuánto afecta a las iglesias el involucramiento de los partidos políticos, porque en realidad las iglesias deberían, creo, desde un deber ser espacios plurales de gente de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, y no reproducir espacios de fragmentación o de polarización, que es lo que justamente pasó en el contexto de la Guerra Fría, donde las comunidades se polarizaron y se dividieron. Había iglesia católica donde los de la TPP le decían hay que echar a Partelli, y había otros del otro lado, y había iglesia metodista como la de los ingleses que decían que todos son comunistas y así. O sea, la sociedad uruguaya en las comunidades se polarizó y bueno, el autoritarismo también, el propio gobierno autoritario luego debilitó también el tejido social en ese sentido. Yo creo que es un desafío, creo que estamos cambiando, o sea, el cambio de aquel momento es el crecimiento de la correlación de fuerzas, que es distinto, la tendencia apunta hacia ahí, hacia que lo evangélico crece y lo católico disminuye, y lo católico que se mantiene también es un catolicismo conservador, porque en realidad no es que lo católico sea, ni que lo católico y lo evangélico sean un solo signo, en su interior hay todas las teologías, y bueno, es bien complejo, ¿no? Hay cambios, sin duda que no estamos en este momento histórico, y la correlación de fuerzas. También hay cambios en las formas de creer también. Digamos que eso también es importante, porque las personas creen de una forma mucho más desafiliada de las instituciones. Entonces esto también explica por qué las teologías, y especialmente las iglesias que tienen teologías más abiertas o más progresistas, para usar esa palabra, en general son las que más desafiliación institucional tienen de sus miembros. Y en general, las iglesias que tienen posturas más fundamentalistas o más cerradas son las que sus miembros tienen posturas más militantes y más de pertenencia. Eso se da en Uruguay y en todos lados. En toda América Latina, en el mundo occidental, es así. Incluso en Europa, donde tenés decenas de iglesias católicas y protestantes históricas vacías, tenés grupos pequeños con posturas más reaccionarias, conservadoras. Hay un autor que lo recomiendo, ahí en el libro está citado un poco, se llama Mark Taylor, y se llama Después de Dios el libro, y él habla de que hay en distintos momentos reacciones conservadoras, ¿no? Hubo en los 70 en Estados Unidos, en Europa, una reacción al feminismo, al hipismo, al comunitarismo, al pacifismo. O sea, así como estaba Martin Luther King, había una reacción conservadora del mundo religioso, y hoy también estamos frente a una reacción conservadora, o hace ya un tiempo que estamos frente a una reacción conservadora. Bueno, y ahí se van. Pero lo que yo creo que también es que el mundo es dinámico. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Lo importante es saber de qué lado está Cristo. Yo tengo muy claro de qué lado lo tengo. No soy creyente, clarísimo.
está al lado de un poseído, Estuvo. perseguido. Estás provocando. Sí. Yo Sí. quería, como tantas veces nombraste a los profesores de historia, estaba pensando en que justamente al comienzo de la Guerra Fría, Truman, que es el que de la doctrina Truman y el apoyo a los pueblos libres y esa autovisión de los Estados Unidos como de que tiene que proteger a los estados débiles, en fin, él cuando decide, ya creada la ONU, él decide, impulsa la guerra de Corea, él dice que lo hace en nombre de Dios y que lo que busca es la paz. Y no sé si dice exactamente en nombre de Dios, pero como que Dios lo va a apoyar. Y mucho más adelante, Bush, cuando la invasión a Irak, hace declaraciones similares. O sea, eso como que a uno le hace pensar si también esa invocación a Dios a nivel macro, digamos, va a tener una repercusión, porque quien escucha eso va a decir, bueno, entonces no está mal, estamos combatiendo contra un enemigo que... Y actualmente, pensando en el hoy, en esta disparidad y esta confluencia, como decía la compañera, de que aparecen otras iglesias, pensaba en un país que ha cambiado tanto y que recibe tanta migración de culturas diferentes, donde en un país laico hoy parecería que la política ocupa el lugar que antes ocupaba la religión. Entonces, bueno, a ver, como que estos cambios en nuestro país rápidos vendrían a poner en cuestionamiento esa laicidad, porque lo hago como un planteo, como una pregunta, ¿no? Porque esas culturas vienen trayendo, por supuesto, esos migrantes traen sus culturas con ellos. Y en un país laico, digamos, como que esa irrupción de nuevas formas de pensar, de nuevas ideologías, de nuevos rituales, también pondría en cuestionamiento el laicismo. Un comentario de lo primero. En el libro trabajamos un poco esta concepción de la doctrina o la ideología del destino manifiesto, de que Estados Unidos tiene una misión de salvar el mundo, de proteger a los pueblos que no se pueden proteger y llevar la paz. Y eso atraviesa toda la historia de Estados Unidos. La doctrina del destino manifiesto está como atravesando, me parece, como toda la cultura más imperialista de Estados Unidos, desde una visión religiosa también, ¿no? Y los misioneros, que ahí un poco hablamos de eso, los misioneros protestantes pegaron bastante con esa visión también, de traer, por un lado, sí, ¿no? Y también los metodistas y los históricos también, digamos, ¿no? Antes de estas nuevas iglesias, y me refiero, ahora te veo como de hace como 100 años ya, digamos, ¿no? También de traer la verdadera versión del cristianismo también. Eso, por un lado, incluso uno de los primeros golpes de Estado en Guatemala, contra Jacobo Arbenz, estaba inspirado en esa idea, digamos. Y después sobre la laicidad en Uruguay, yo pienso que el desafío cuando uno se vincula, no sé, con personas, hay cubanos, dominicanos, y que vienen con otra cultura y también con otras formas. Por ejemplo, a mí me pasó, un cubano metodista no tiene que ver con un uruguayo metodista, por ejemplo. Tiene una forma mucho más expresiva. Un venezolano católico, que también es Montevideo de los Tantes, va a una parroquia católica y se aburre. Igual que le pasa al cubano metodista cuando va a la metodista, o sea, porque tienen idiosincrasias distintas. Yo pienso que ahí lo que pasa y lo que nos va a desafiar, pero pienso que si lo pudiéramos procesar bien como sociedad y no de una forma xenófoba, puede ser algo que nos enriquezca. Pero bueno, es un proceso difícil, porque en Montevideo por lo menos ya he visto iglesias de dominicanos. Eso, o sea, iglesias de y para dominicanos, ¿no? O sea,
lo que pasa con toda comunidad étnica, digamos, cuando llega a otro país donde hay un contexto cultural distinto, en general se tiende a reunir. Que en cierto punto eso ayuda a llegar, y está bien, o sea, es una red de sostén, pero hay que ver después qué pasa si se da una socialización y una integración, no sé la palabra, pero una actitud, por lo menos un contexto de una sociedad más plural. Y yo creo que a los uruguayos nos viene bien eso, digamos, creo que nos enriquece, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, todavía por la pandemia quizás no lo hemos visto, pero yo como trabajador social, yo ya he empezado a escuchar ahora un poquito más con la crisis económica y todo esto, bueno, el tema de la xenofobia. Me parece que es un tema a prestar atención. Por el tema de la laicidad con la diversidad cultural no me preocupa tanto en realidad. Más bien yo creo que es una oportunidad de ampliar el mundo. Si en las aulas con los estudiantes podemos trabajar la diversidad cultural, me parece que es un valor. Me parece que es necesario trabajar. O sea, la recepción, la bienvenida al distinto, al migrante. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Las personas creyentes concurren a distintas iglesias, y a veces dentro de una iglesia, como dice mi hermano, hay más de una iglesia. Pero a veces también buscan en los referentes de esa iglesia algunas respuestas, planteos que se hacen en la sociedad. La pregunta que le voy a hacer, yo se la dejo plantear, no necesariamente capaz usted tiene una opinión o una información concreta, pero ¿de qué manera afectó a las personas que son creyentes el proceso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Y si usted ha detectado que las personas migran en su fe a Cristo, pero dentro de distintas iglesias. ¿Migran? Sí, Se mueven. se van al pentecostal, se van al metodista, el metodista se van a la iglesia católica. Bueno, creo que dos preguntas. A ver, dos preguntas muy buenas, muy grandes. Si lo que opinan los líderes religiosos afectan sobre la opinión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la ley del aborto, o sobre cualquier otro tema, diría que sí y no. O sea, por ejemplo, en el Parlamento hubo diputados que posiblemente eran católicos, más o menos explícitos, y votaron a favor de la ley, por más que las autoridades de la Iglesia Católica le decían que no. La primera vez Cotuño los amenazó de excomulgarlos. En la segunda creo que ya no hubo amenaza, pero sí había una postura oficial de que no. Eso como un dato, digamos, ¿no? O sea, en verdad hay una postura oficial, después las personas votan o hacen. Y si vamos más a la vida cotidiana, donde también hay política, la gente católica, para hablar de los católicos que están oficialmente en contra, después la gente igual aborta. Entonces, ahí diría que sí afecta, porque en verdad hay personas que sienten culpa, etc. Hay gente que, hay doctores que, por ejemplo, apelan a la objeción de conciencia, o sea que sí, evidentemente que afecta, porque la opinión de los líderes religiosos afecta, pero no es que eso sea el 100% acatado, evidentemente. Y en Uruguay se acata bastante menos que en otros países, probablemente. Y después también, ya que estamos acá, hay otras iglesias que han tenido posturas favorables, no sé, pienso en la iglesia valdense, la iglesia metodista, a la ley de salud sexual y reproductiva. Eso no quiere decir que todos los creyentes de su comunidad estén de acuerdo con lo que la postura oficial de su iglesia dice, porque en todos lados hay diversidad y por suerte hay libertad de conciencia y hay libertad de ideas. O sea que hay sí y no sería. Después sobre la migración, sí. Ahí pienso que hay gente que se mantiene dentro de una iglesia por más que están en desacuerdo con lo que las posturas de sus autoridades dicen. Eso es evidente. Que hay muchos cristianos que no están de acuerdo con lo que su pastor, obispo, cardenal dice, igual están dentro de esa comunidad. Y eso va a pasar siempre. Y hay gente que migra porque dice, no
no puedo, como dice una amiga hace un rato, yo no puedo esperar más a que la iglesia cambie, me cambio yo la iglesia. Entonces, creo que hay migración, sí, pero bueno, no hay una correlación. Tampoco la migración es así como en vano. Si no estaría la gente cambiándose de iglesia cada rato. La gente es mucho más tolerante de lo que uno piensa. Yo a veces pensaba que iba a cambiar, pero no, la gente tiene paciencia. Y bueno, porque también hay construcciones. ¿Cómo? Lo mismo pasa con las fusiones político-partidarias. También, claro, sí, exacto. O en las sindicales. O las sindicales. No siempre se está de acuerdo con la patronal. No, te pongo referido a la migración. Claro, no, la gente no cambia de partido político tampoco. A cada rato podés. Pero cambia, ¿no? Cambia, sí. Realmente cambia dentro de un contexto. Cada vez cambia más. Cada vez Cada vez cambia cambia más. más. Y ahí vamos al mismo punto de la desafiliación. Sí, claro. Estamos en un contexto donde las personas, donde hay un sector de la población que es mucho más versátil a cambiar de afiliación o a decir, no estoy afiliado a nada, ni a ninguna iglesia, ni a ningún partido, ni a nada. Y ahí es complejo porque también las instituciones que organizan la sociedad civil, sean sindicatos, partidos, iglesias o ONGs o lo que fuera, si no tienen nadie que permanezca y milite, vamos a decir, Es peligroso. es complejo porque después no hay quien sostenga los espacios. Y después, ¿quién paga la luz y se hace cargo? Nicolás, te quería consultar sobre... Pensé que él pagaba la luz. No, con el avance de China como potencia internacional, ¿no? En ese sentido, ¿puede haber